Repito, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios utilizó a 36 hombres, 36 hombres para escribir la Biblia en diferentes tiempos, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, abarcando 16 siglos. La Biblia fue escrita en 16 siglos a través de 36 hombres. Imagínense, eso no fue al mismo tiempo ni fue en los mismos años. Fueron 16 siglos que se escribió la palabra. Y debo decir o debo corregir, no se escribió, sino que al comienzo habían hombres que memorizaban la palabra. Solamente ellos existían, vivieron para memorizar la palabra, que es lo que se llama la ley oral. Y ellos memorizaban, no traducirla, memorizaban, porque Dios comenzó a darle la palabra. Dios comenzó a darle la palabra, a revelársele a estos hombres. Entonces ellos memorizaban y hubieron cientos de ellos que memorizaban la palabra y la pasaban de generación en generación. Por eso es el texto que dice en la Biblia: instruye al niño en su camino y aunque fuese viejo nunca se apartará. Porque la palabra instruir en la antigüedad se utilizaba como una vara de medida para enseñar, para capacitar, para instruir. Y decía el escritor sagrado: escríbela en las paredes, en los dinteles de la puerta, háblale en el camino. O sea, se acostumbraba generalmente a la palabra hablada como forma de historia, que hasta el día de hoy los hebreos conservan esa costumbre. Ellos le hablan a sus hijos, le cuentan a sus hijos las historias bíblicas que nosotros llamamos historias bíblicas. Ellos le cuentan a sus hijos. Entonces, luego la Biblia, lo que los judíos llaman la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Porque recuerden que los judíos como nación no reconocen a Jesucristo como Mesías. Ellos no creen que Yeshua es Hamasías. Ellos están esperando al Mesías. Entonces ellos solamente creen en el Antiguo Testamento y en los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Entonces es importante que cuando entendemos la palabra del Señor, cuando fundamentamos la palabra del Señor, se estudia la hermenéutica y se estudia la homilética. ¿Qué es hermenéutica? ¿Qué es hermenéutica? Es el arte de interpretar el texto correctamente, aunque esa es la versión griega, porque hermenéutica viene de Hermen, era un dios griego. Pero bueno, se utilizaba esa regla de interpretación, o sea, para interpretar la palabra de Dios. Y bueno, eso ha ayudado bastante, pero en el original, en el hebreo, es importante, porque es que hay gente que le da la interpretación que le da la gana darle, y esa no es la correcta interpretación. No es lo que a mí me parezca, no es lo que yo creo que dice, es lo que dice la palabra
de Dios. Por eso dice el escritor sagrado: cielo y tierra pasará, mas mi palabra nunca pasará. Entonces es muy importante que nosotros estemos atentos de la palabra del Señor, de quien escribió la Biblia. Ya lo dijimos, segunda de Timoteo capítulo 3, por favor, alguien que lo lea, verso 16 al 17. Ahora vamos a entrar en calentamiento, pero yo quiero que usted primero pueda recibir esto para que más adelante pueda entender lo que viene. Más adelante usted pueda entender bien lo que viene. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay algo importante y que sucedió en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la iglesia primitiva, fue que una de las cosas que cuando Cristo vino a la tierra hace 2000 años, el pueblo judío estaba bajo la opresión, bajo la esclavitud del pueblo romano. Y vemos en la palabra del Señor que acontecen muchas cosas a raíz de que el pueblo de Israel no recibe a Cristo, no recibió o no acepta hasta el día de hoy a Jesucristo como el Mesías. Ellos no creen en el Nuevo Testamento y ellos confunden también históricamente confunden el cristianismo, lo confunden con la religión romana. Cuando a un judío se le habla de cristianismo, ellos de inmediato te miran feo, te miran, tú sabes, porque recuerdan que la religión fue la que los persiguió, los asesinó, cuando inclusive los nazis, cuando Hitler, que mató a más de 5 millones de judíos en los campos de concentración. Entonces ellos entienden que es la religión, el cristianismo, porque fue con Constantino, cuando Constantino declaró al imperio cristiano, los perseguía, pero luego tuvo una visión Constantino y de ahí en adelante fue declarado todo el imperio romano cristiano. Hay algo importante de explicar y de entender, y es que el imperio romano como cristianismo nace luego, ya tarde, ya más adelante se manifiesta cuando Constantino tiene esto. Pero la Biblia habla que desde antes, desde la antigüedad, desde tiempos adánicos, Dios estableció su palabra en Adán, estableció su palabra en Eva, estableció su palabra en la tierra. Se le reveló Dios a Adán. La Biblia dice que Adán fue colocado en el huerto del Edén, y dice la escritura que Adán caminaba de una forma tremenda. La escritura dice que Eva fue engañada por la serpiente, y el texto traduce y dice: no fue Adán sino Eva que fue engañada, porque Satanás le dijo: si tú comes de ese árbol serás como Dios. Pero lo que Eva no entendía es que ya era como Dios, porque tenía la naturaleza de Dios dentro de ella, tenía la naturaleza de Dios en su vida. Y ahí es donde mucha gente no entiende, ahí es donde el diablo engaña a mucha gente que no entiende lo que Dios estableció. Cuando Dios estableció a Adán y a Eva, los creó para vivir eternamente y para siempre, y colocó en el alma del hombre, colocó una naturaleza poderosa en su espíritu también, porque el alma y el espíritu están allí dentro del cuerpo. Cuando el hombre muere, se unifica el alma al espíritu, pero cuando están dentro de este cuerpo,
como Dios colocó a Adán y a Eva, Él lo estableció para que el hombre viviera con una capacidad poderosa. Adán tenía poderes extraordinarios. Adán tenía una naturaleza divina, 100%. Hablaba con Dios cara a cara. Adán, Dios lo colocó y le dijo: enseñoréate sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. En pocas palabras, el sello de la creación. Pero yo vengo para decirle algo de parte del Señor. Uno de los problemas que Satanás ha establecido en la humanidad es que la gente quiere interpretar la palabra a su manera. Hay gente que ha establecido, fue lo que le dijo el Señor al pueblo judío: ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Dice la palabra del Señor: ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí, guardando tantas cosas. Porque el pueblo judío no ha entendido que Cristo vino, cumplió la ley, porque ellos guardan la ley ceremonial, porque la ley se divide en dos: ley ceremonial y la ley moral. Nosotros guardamos la ley moral para no adulterar, para no pecar, para no hacer lo malo. Pero nosotros no podemos judaizarnos en el sentido de guardar todos los preceptos de ceremonia y todo lo que el pueblo judío hacía, porque cuando Cristo viene, ahí es donde está la revelación grande. Es que todo lo que habla el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Cristo es el Cordero. Lo que ellos sacrificaban, lo que ellos hacían cada año para lavar, para limpiar, para purificar sus pecados, el cordero, el macho cabrio, todo eso hablaba de alguien que iba a venir, y que de ahí en adelante, cuando Él viniera, ya no había necesidad de hacer tantos sacrificios, sino que Él hizo un solo sacrificio y nos ha lavado, nos ha limpiado con el poder de su sangre. Si puede alabar a Dios, alábelo.